Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto volverte a saludar por este medio y en esta ocasión compartiendo contigo la segunda clase del taller ¿Qué hacer en tiempos de sufrimiento? En estos tiempos difíciles donde la gente sufre. Quiero que recuerdes que en la primera clase estuvieron viendo qué tipo de sufrimiento hay, estuvieron analizando por qué es importante entender que el sufrimiento es parte de la vida y que Dios, aunque nos dijo que estaría con nosotros, no nos dijo que no estaríamos pasando por tiempos difíciles. Todos pasamos por tiempos difíciles, de una de otra manera nos alcanza, porque vivimos en un mundo pues caído, en un mundo que está maldito desde el principio, porque Dios había creado amorosamente este planeta para nosotros y había hecho que el hombre y su mujer pudieran fructificar y multiplicarse en este hermoso planeta que él creó, pero desafortunadamente el hombre desobedeció y decidió vivir a su manera, romper lo que Dios les había pedido de que no comieran del árbol, del fruto prohibido. Sin embargo, pues desobedecieron, se rompió toda relación con Dios y obviamente entró todo el sufrimiento al mundo. Es increíble. Fíjate que hay una pregunta que nos podemos hacer en este momento y es, ¿quién está entonces a cargo de este mundo que sufre? Yo lo primero que quiero que analices es que no era el plan de Dios que el hombre sufriera. De ninguna manera Dios quería que el mundo estuviera pasando este dolor y esta tristeza que muchas veces experimentamos. No fue su plan así. Te puedes creer o puedes imaginar que fue de esta manera, pero no fue así. Al contrario, si tú lees la palabra a profundidad, puedes checar y analizar que desde un principio el Señor, a pesar de que el hombre se equivocaba, siempre buscaba tener un plan B para ayudarlo a regresar con Él, a tener esa intimidad, a tener esa relación personal con Él, pero el hombre volvía a decidir obedecer. Toda la Biblia está llena de un Dios de amor. Sé que mucha gente te puede decir, pero vemos gente que sufre y que es inocente, que es buena, como niños que hoy día padecen enfermedades por causa de químicos, por causa de radiaciones, cáncer que es terminal en muchas personas y que no es por otra cosa más que por estar expuestos a todo esto que estamos diciendo. Se nos hace algo muy injusto y ciertamente yo estoy de acuerdo contigo si lo piensas así. Pero hay gente que ataca a Dios diciendo, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Si es un Dios de amor, si es un Dios bueno, si es un Dios que se supone ama al mundo. Lo que no entendemos es que, claro que Dios ama al mundo, pero muchas veces el hombre no ama a Dios. Si el hombre se acercara más a Dios, si el hombre buscara más de Dios, entonces creo que el sufrimiento bajaría en bastante nivel. No desaparecería completamente porque pues también la naturaleza sufre esa maldición y por consecuencia de la desobediencia del hombre, hoy día nuestro planeta tiene muchos caos, vemos tormentas, vemos terremotos, vemos huracanes y es por la misma causa de que nosotros como humanos no cuidamos nuestro planeta. Sería muy difícil controlar estas situaciones naturales, pero yo creo que si nosotros realmente volviéramos a buscar a Dios, buscáramos obedecer sus estatutos, nuestra historia sería diferente. Mucho del sufrimiento del hombre es porque desobedecemos a Dios, porque decidimos romper con su palabra, romper con su ley y decidimos hacer las cosas a nuestra manera. Y por eso sufrimos. Muchas veces el sufrimiento que tenemos sí es causa de nuestra desobediencia y de nuestra rebeldía. Pero yo quisiera que analizáramos en estos minutitos que tenemos de este hermoso taller, pues entender la naturaleza de Dios. Si Dios no quiso crear el sufrimiento, entonces ¿por qué lo permite? ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Bueno, así como veíamos, Dios desde un principio, Él quería que el hombre estuviera bien. El hombre desobedece y ahora Dios permite las consecuencias. Porque Él habló y Él dijo, no coman, porque si no, entonces van a sufrir esta situación. Y ahí tenemos las consecuencias. Muchas veces Dios creo que hasta es demasiado paciente con nosotros. Tú debes entender la naturaleza de Dios, que Él es misericordioso, es compasivo, es santo, es puro, es tolerante, pero tiene un límite también. Y nos deja, aún en un proceso de amor, pasar por consecuencias, porque de esta manera maduramos.
Él permite el sufrimiento, porque ahorita te voy a explicar a continuación que si el sufrimiento no existiera, creo que no maduraríamos lo que muchas veces maduramos cuando pasamos por estos procesos dolorosos. Nos cuesta mucho trabajo entender porque a nadie nos gusta sufrir. Pero Dios, lo que podemos analizar a lo largo de la historia desde el ángulo que tú lo veas, es que no ha hecho otra cosa más que proporcionarle al hombre salvación. Él quiere siempre y que el hombre esté bien y lo rescata. ¿Qué hizo con Adán y Eva? Proveerles de un futuro salvador. Proveerles aún de ropas, de alimento, aunque los había desechado del paraíso porque era la consecuencia de su desobediencia. Sin embargo, a lo largo de toda la historia no vemos más que un Dios que siempre rescata al hombre. Siempre rescata al hombre. En medio de todas las tormentas, sean o no consecuencias de sus decisiones, Dios interviene. Dios interviene. Tú puedes ver en el tiempo de Noé cómo el mundo se había pervertido terriblemente. La Biblia nos habla que estaba terrible, peor que nunca. El hombre se había olvidado de amar a Dios. El hombre se había olvidado de la grandeza del Señor y su misericordia. Y se puso en rebeldía. Y Dios, en medio de eso, nuevamente, en un plan B, hace que un hombre construya, llamado Noé, el arca, para salvar nuevamente al hombre y darle una segunda oportunidad, porque a Dios le había dolido crear al hombre. ¿Y cómo no? Si lo único que ha querido Dios desde un principio es tener una relación íntima y personal con nosotros. Pero nosotros somos los que decidimos ir en contra de sus estatutos. Mira, yo quiero que entiendas una cosa. A Dios lo que le satisface es que nosotros le amemos voluntariamente. A Él no le gusta que le amemos mecánicamente. Y tú puedes entenderlo porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Él y sentimos como Él, que cuando sentimos que alguien se acerca con nosotros por interés o porque está buscando que satisfagas alguna necesidad, nos duele. Nos duele porque dices, no me ama por lo que soy, sino por lo que le proveo o por lo que le voy a apoyar. Dios siente lo mismo. Dios siente mal cuando ve que el mundo Dios le ha proveído de todo y solo cuando nos conviene o cuando queremos un favor o cuando queremos una intervención sobrenatural le decimos que le amamos y le buscamos. Pero cuando se trata de obedecerle, cuando se trata de adorarle y reconocerlo todos los días en nuestra vida, muchas veces somos duros y desobedientes y eso le duele a Dios. Dios siempre ha intentado, y quiero que lo que de verdad te digo en este momento te quede en tu corazón, nunca fue el plan de Dios que el hombre sufriera. Dios lo que quería, y desde un principio fue una relación íntima con el Señor, nunca fue su plan que sufriéramos, fuimos nosotros los que decidimos desobedecer y a la fecha seguimos siendo nosotros los que endurecemos nuestro corazón y los que definitivamente no queremos nada con el Señor. Yo quiero que entendamos esto porque de verdad fue el amor del Señor lo que ha inducido hasta el día de hoy que lleguemos a un plan que Él nos ha dicho. Él prometió que va a regresar, Él prometió que van a pasar todavía cosas muy interesantes, sucesos que nos van a indicar que viene su regreso y estamos esperándolo. Como iglesia, como hijos de Dios tenemos esa promesa y vivimos gozosos esperando que esto acabe, este planeta pues que ya está maldecido, donde hay mucho dolor y tristeza y hay promesas donde va a haber cielos nuevos, tierra nueva y el sufrimiento se va a acabar. Pero por lo pronto debemos de entender que quien está a cargo, a pesar de todo el sufrimiento que podamos experimentar o ver, Dios sigue al control. Dios sigue al control y es Él el que nos sustenta aún en medio de las peores tormentas. Él es el que nos da la fortaleza y nos va haciendo entender que todo, aunque sea muy triste y muy doloroso, al final todo el Señor lo ocupa para bien. Así lo dice en su palabra, ahí en Corintios tú puedes buscar que todo a los hijos de Dios, a los que aman a Dios, todo les ayuda bien. Y eso debe darnos mucho ánimo en este momento que estamos estudiando este asunto. Fíjate que algunos comentan que eso de los estatutos y la ley de Dios realmente es como el aguafiestas, ¿no? Como que uno se la quiere pasar bien en este planeta y al tener que practicar los estatutos del Señor pareciera como que es aburrido. Pero no, ahí viene nuevamente el sufrimiento. Si nosotros realmente practicáramos la palabra de Dios tal cual la dice, sus mandamientos, sus estatutos, créeme que el sufrimiento yo creo que sí bajaría bastante. Pero sin embargo decidimos desobedecer y por eso constantemente estamos batallando. La Biblia dice allí en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que tú y yo tengamos vida eterna. Ese versículo es de los favoritos y es el central de toda la palabra, porque nos habla que a pesar de que el hombre iba hacia la destrucción, iba a no tener un futuro, iba a no tener esperanza en nada, Él planeó mandarnos ese Salvador para que hoy, a pesar del sufrimiento teniéndolo, podamos soportarlo. No es lo mismo tener sufrimiento sin un Dios vivo que nos sustenta, nos consuela, a tener un problema o pasar por un momento de crisis o de tiempos difíciles sintiéndonos solos y abandonados. Cuando Dios está con nosotros, aún los tiempos de crisis, los tiempos de difíciles, de verdad Dios nos hace que sea mucho menos la carga. Eso te lo puedo decir. Y tú seguirás preguntando, entonces, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Sí? Como lo acabamos de decir, todo lo ocupa para bien. Pero también lo permite por algo que yo quiero que analicemos un poquito más profundo. Es interesante porque una vez un alumno me preguntó, entonces, Dios, que es poderoso, omnipotente y que tiene todo el poder para poder hacer lo que sea, ¿por qué no quita el sufrimiento? Es interesante porque sí es cierto. Podríamos pedirle a Dios que quite el sufrimiento del mundo. Pero hay una situación que no analizas. Si se acaba el sufrimiento, también se acaba el amor. ¿Pero cómo es posible esto? Sí, porque si no hay sufrimiento, entonces todos seríamos buenos por el simple hecho de ser como robots. A eso nos reduciríamos, porque no habría decisión. Ahorita hay sufrimiento porque hay decisión, y el hombre tiene que decidir si ama o lastima, si ama o obedece, si ama o de verdad destruye. Eso es lo que tiene que todos los días el hombre enfrentar. Todos lo enfrentamos, de hecho. Lo tenemos que decidir, porque el amor es una decisión. Si nosotros le pidiéramos a Dios que quitara el sufrimiento, entonces seríamos como esas maquinitas que solo haríamos el bien, pero no porque realmente lo queremos, sino porque no había otra opción. No habría otra opción. Solamente lo haríamos, pues, como ya Dios tiene a los ángeles, que le adoran día y noche. Ellos no tienen decisión de hacerlo o no hacerlo. Fueron diseñados para eso, para exaltar el nombre de Dios, para servirle. Nosotros fuimos diseñados para exaltarle, para reconocerle como nuestro Dios, pero para amarle y para decidir obedecerle. Esa es la gran diferencia. Y el hecho de estar expuestos a decidir amar todos los días a Dios, estamos expuestos a sufrir. Porque al decidir, entonces entra parte de nuestro libre albedrío amar a nuestro Señor, y por ende existe también la maldad. Si no, no se podría distinguir. No sé si lo puedas entender a profundidad. Si tú le pidieras a Dios que quitara el sufrimiento, claro que sí, pero entonces no habría una decisión. No habría una manera de comprobar que nosotros todos los días estamos decidiendo ir a Dios por una libertad, por un corazón voluntario, no por ser simplemente como robots, como máquinas que tienen que hacer el bien porque así tiene que ser. Analízalo y te vas a dar cuenta de por qué es que entonces el Señor permite el sufrimiento. ¿Por qué? Porque al haber la maldad, tú vas a decidir no ser malo y hay sufrimiento, pero también hay mucho amor. Y entonces te conviertes en un hijo de Dios que ama porque decides obedecer al Señor. No nada más como una máquina, como te decía. Es muy importante que no pierdas de vista esto. Tú piensas, o tal vez algunos te han dicho que Dios es muy pasivo y que el hombre hace, deshace y Dios no hace nada. ¿Por qué no hace el Señor esto? ¿Por qué permite la violencia, las guerras, las muertes? ¿Por qué permite tanta pobreza, tanta maldad? Vuelvo a lo mismo. Es porque el hombre no busca a Dios. Es el hombre el que decide hacer esto. Nosotros somos los que decidimos hacer esto. Dios no es pasivo. Dios está, imagínate, como un padre amoroso que está viendo que su niñito va hacia un barranco y corre a rescatarlo. Siempre está el rescate en nosotros, aún de nosotros mismos, de nuestras propias decisiones. Una oración importante que tenemos que hacer todos los días es cuídanos aún de nosotros mismos, porque nuestras decisiones a veces son muy imprudentes y Él siempre está buscando que eso que tú decidiste es mal te ayude a bien.
pero lleva parte de sufrimiento. ¿Ves? Si lo ves desde esta perspectiva, las cosas cambian y entonces ya no ves el sufrimiento como lo peor, sino que el Señor lo está permitiendo, porque de esa manera Él se da cuenta quién le ama, quién le sigue voluntariamente de corazón y no como un amor mecánico. Yo quisiera que entendieras esto, que sería muy fácil pedirle a Él que quitara el sufrimiento, pero entonces también el libre albedrío de verdad desaparecería. Fíjate que algo que, déjate esta frase, que se quede en tu corazón, es que Dios prefiere siempre, prefiere 1000 veces transformar al hombre que destruirlo. Por eso es que cuando tú lees la Biblia te das cuenta que los rescata de una manera y de otra manera, y les mandaba profetas y les mandaba reyes y hacía 1000 cosas el Señor para que el hombre estuviera bien. Él siempre va a ver la manera de que tú seas transformado, renovado, restaurado, hacerte una nueva criatura, como dice la palabra, en lugar de destruirte. Quita la idea de que el Señor te quiere destruir y que por eso sufres. No, el sufrimiento es consecuencia de nuestras malas decisiones, de nuestra desobediencia, y porque vivimos en un planeta, en un mundo maldito, caído, que trae eso por consecuencia, por la desobediencia de Adán y de Eva, y que hoy todos tenemos que pagar. Pero nosotros podemos hacer muchas cosas que vamos a aprender a lo largo de todas estas clases, como esas herramientas que Dios nos va a otorgar o que nos ha otorgado, pero a veces no utilizamos bien, para ir pasando estos malos momentos. Todos vivimos crisis, todos vivimos tiempos de dolor y de sufrimiento de una perspectiva o de otra. Unos en salud, otros económicas, unos hasta espirituales sufrimos, porque el Señor pues también trata en esa área profundamente. Pero lo único que te quiero dejar en claro es que Dios siempre ha buscado que el hombre sea transformado y no destruido. Recuérdalo bien, bien. Él siempre va a buscar que tú y yo de verdad regresemos al arrepentimiento, seamos renovados. Fíjate que algo que yo quiero que, pues para terminar este breve video, es que de ninguna manera se te vaya a ocurrir pensar que tenemos a un Dios cruel, a un Dios malo, que lo único que hace es ver el sufrimiento y no hace nada. Ya te expliqué hoy que todo el tiempo Él nos está otorgando su amor, su compasión, su misericordia. Somos nosotros los que no permitimos que esa acción de parte de Él actúe en nosotros. Él es el que está ahí esperándonos con los brazos abiertos, y somos nosotros como hombres los que despreciamos ese amor tan grande y le decimos: no, yo quiero ser independiente y no quiero tu amor. Por eso tanta desgracia. Quiero que por favor no olvides, te vuelvo a repetir, que nunca fue el plan original de Dios que sufriéramos. Solamente va a ser por un tiempo, solamente va a ser de verdad que cuando menos nos demos cuenta, vamos a estar ante su presencia en tal gozo que no nos vamos a acordar. Dice que Él va a limpiar toda lágrima, que Él va a darnos un gozo muy, muy especial, y van estos tiempos de veras de tristeza a cambiarse en baile. Yo quisiera dejarte una breve tarea, que estamos analizando este asunto del sufrimiento, que recuerdes en el pasado un tiempo difícil, un tiempo donde sufriste profundamente, pero viste la mano de Dios. Y viste que al final, a pesar de ese momento tan duro, aprendiste, creciste, maduraste, pero sobre todo experimentaste que Dios no te abandonó y que te dio solución, y que Dios hizo cosas tan maravillosas que a veces no entendías, pero que al final viste la obra completa. Quiero que estés analizando ahí y que lo puedas compartir en tu clase, ahí por Zoom. Puedas compartir, el maestro les dará tal vez a algunos 2 o 3, no sé, según los que sean, para que compartan su testimonio breve de cómo fue que Dios utilizó ese sufrimiento para bien en tu vida. Que Dios te bendiga. Te animo a que termines el taller. Primeramente Dios va a irse poniendo esto muy interesante, pero sobre todo nos va a ir enriqueciendo la fe y sacándonos adelante. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.